Buenos días a todos y estamos contentos de que estén con nosotros aquí en Kairos. Damos gracias al Señor por las vidas de los que estáis aquí presencialmente y también todos aquellos que escuchan esta palabra semana tras semana a través de las redes. Hoy hay una palabra del corazón de Dios y no soy yo el que la va a traer, pero bueno, sí es una extensión de mi persona, porque yo estoy seguro que los hijos, tanto en lo biológico como en lo espiritual, son la extensión del trabajo que ha hecho un padre, bien sea para bien o bien para mal. Yo doy gracias a Dios por la hija espiritual que en el día de hoy va a compartir la palabra, y para mí es un privilegio, es un honor, es una satisfacción de poder dar lugar a Romina, a Liz Romina Torales, que ella va a compartir una palabra que Dios puso en su corazón, que yo ya he escuchado y que bendijo grandemente mi vida y espero que bendiga también la tuya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque todo lo ayudas para bien, Señor. Gracias porque cada cosa que hemos pasado en nuestras vidas, Señor, tú no significa que tú estabas detrás de esas cosas malas que nos han pasado, Señor, pero tú lo has usado y lo has transformado para bien. Aún las veces que nosotros nos hemos equivocado, que nos hemos apartado de ti y hemos mirado a otro lado y te hemos dado la espalda, Señor, tú nos vuelves a traer con cuerdas de amor, y eso, Señor, que fue lanzado por el diablo para destruir nuestras vidas, tú lo usas para transformar más vidas, Señor. Y eso es lo que más amo de ti, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú usas al vil del mundo, Señor, a los que se ha despreciado, tú lo usas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos das propósito. Yo te entrego en este momento mi vida. Te pido que tú hables a través de mi boca, Señor, que me traigas paz, que yo pueda escuchar tu voz, Señor, con claridad para poder hablar lo que tú quieres. Señor, también oro por cada uno de los que están presentes en este lugar, Señor, que tu presencia, Padre amado, les hable, Señor, que no sea yo, que ellos no me miren a mí, Señor, que sea tu palabra, Padre amado, que cumpla el propósito por el cual será lanzada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta palabra se llama, el pastor José Alejandro ya lanzó ahí un toque. A la manera de Dios, sí. A mi manera, no. Y esta palabra nace en un proceso del 2020 donde voy a abrir un poco mi corazón. Porque muchas veces, ¿por qué me gusta contar cuando nace la palabra? Porque muchas veces cuando estamos ahí sentados creemos que la persona que está aquí arriba es perfecta, o no tiene problemas gordos, o esa persona vive la palabra de Dios. Y a veces hasta se ilumina en nuestra mente, porque es que a mí me ha pasado, o sea, yo he pensado eso de las personas que estaban aquí adelante. Y les puedo asegurar que no es así. Para nada. Todo lo contrario. Entonces, nace en un proceso muy fuerte donde el Señor me dijo, o a mi manera, o ahí está la puerta. Así. Y tuve que ceder, aunque la verdad es que me costó mucho, no voy a mentir. Y ahí nace esa palabra, donde el Señor fue hablándome de a poco. Y vamos a empezar leyendo Isaías 46, del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente, y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Isaías 46, del 1 al 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida.
hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Amén. ¿Por qué nos sirve a nuestra manera? ¿Qué tiene de malo? Se lo pregunté descaradamente al Señor. ¿Por qué no puede ser a mi manera? Oye, ¿qué pasa? Tan malo no es. Tan malo no es las ideas y las ocurrencias que tengo. ¿Por qué no puede ser a mi manera? Entonces, recordé un día que vino mi hermana a mi casa y creo que os ha pasado sobre todo a los matrimonios cuando recién se casan, ¿no? Cada persona tiene una manera distinta de doblar la ropa. ¿Os habéis dado cuenta? Independientemente de que sea bien o mal, te guste o no te guste, cada persona tiene una manera de doblar la ropa. Y cuando tú doblas tu ropa, te gusta como a ti, como tú lo haces. Y si viene tu marido y te lo dobla de otra manera, te cabreas. Bueno, pues fue en medio de mis exámenes y tal, y yo tenía una montaña de ropas y ella se ofreció a ayudarme con mucho bondad en su corazón, con buenas intenciones. Y cuando empezamos a trabajar, ella tenía una manera de hacerlo y yo tenía otra manera distinta. Y más que un momento de agilizar el trabajo, fue un momento acalorado que vivimos las dos, que fue como, vale, yo me pongo a hacer otra cosa y tú otra cosa, porque es que si no aquí hemos venido para trabajar y vamos a terminar matándonos. Fue un momento acalorado. Entonces, ahí eso me recordó el Señor en ese momento, cuando yo le pregunté, ¿por qué a mi manera no vale? Entonces, sonó una pregunta en mi corazón. Cuando alguien viene a ayudarte, pero lo hace a su manera, ¿te ayuda o te molesta? Y cuando alguien quiere ayudarte, lo quiere hacer a tu manera, pero lo quiere hacer cuando le da la gana, no cuando tú lo necesitas. ¿Ayuda? Tampoco. Entonces, ahí el Señor me dijo, es que la obra no es tuya, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Entonces, no vale, por eso no vale a nuestra manera, por eso no vale. Él es el que dicta cómo hay que hacer. Y la decisión de hacerlo a nuestra manera o a la manera de Dios es algo que debemos tomarlo cada día. No es solamente que tú vengas los domingos, que vengamos los domingos en la iglesia y Señor, yo te rindo esta semana. Está muy bien, pero luego el día lunes, incluso, por ejemplo, yo le puedo rendir al Señor hoy, esta mañana, pero luego por la tarde pasa algo que se me revolotea todos los indios que llevo dentro y mi alma hace ¡ah! Entonces en ese momento también tengo que tomar el control y decir, Señor, ¿cómo es a tu manera? ¿Cómo es a tu manera? ¿Cómo es a tu manera en esta situación? La decisión de hacerlo las cosas a la manera de Dios lo tenemos que tomar cada día, momento a momento. Y algo muy importante para poder hacer esto, para poder tomar la decisión o incluso para poder parar antes de decidir y pensar a qué manera vamos a hacer las cosas, es algo que nos ha enseñado mucho nuestro apóstol Esperanza y nos lo ha repetido una y otra vez, que es rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Eso es algo muy importante y hay que hacerlo cada día porque Él es un caballero, como lo ha explicado muy bien nuestro apóstol Esperanza. Él es un caballero. Si tú le das el permiso de hoy Él lo va a hacer. Pero si al día siguiente no le das, Él se va a quedar ahí esperando. No va a ir a ensayar. No, tú le has dado el permiso hoy. Entonces cada día es importante rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él pueda obrar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera? Y aún queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ¿quién se va a llevar la gloria? El hombre. El hombre se lleva la gloria cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso es importante hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios es el que se lleva la gloria. De Dios es la gloria y el Señor es celoso por su gloria, porque la gloria de Dios es Cristo.
Él derramó toda su sangre, Él se sacrificó en una cruz por nosotros. Entonces, eso es algo santo, es algo sagrado, no se juega con eso. Y cuando nosotros estamos tanteando ahí a hacer las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo al Señor, hey, no pasa nada que ahora no se le vea a Cristo, que se me vea a mí un ratito. ¿Perdona? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde? Muchas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no está Dios, no está Dios porque Él está donde está un corazón rendido a Él. Un espíritu contrito, dice su palabra. Entonces por eso es importante hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a leer Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a leerlo al revés. Si no nos negamos y no tomamos la cruz, no lo estamos siguiendo, no estamos siguiendo a Cristo. Es un poco duro, ¿no? Pero ese es el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio no es Liz Romy Naturales, no es las ganas que tenga de hacer esto o lo que le apetezca. No es cualquier otro nombre que quieras poner. El Evangelio es Cristo. Y dice que si no nos negamos y no tomamos la cruz, no le estamos siguiendo a Él. Estamos siguiendo, a veces creemos que estamos siguiendo a Cristo, pero estamos siguiendo nuestras emociones, nuestros deseos, o estamos siguiendo lo que la gente piensa de nosotros. Tenemos que analizar a quién le estamos siguiendo. La cruz simboliza la muerte a la carne. La cruz es me rindo. El requisito más, aquí es muy fuerte porque ¿cuántas veces hemos dicho yo quiero vivir en el poder de la resurrección? ¿Cuántas veces? Pues ¿sabes cuál es el requisito para vivir en el poder de la resurrección? Morir. Si no estás muerto, ¿cómo vas a resucitar? No se puede. Necesitamos morir en la cruz para resucitar con Cristo. Queremos la victoria de la cruz sin pasar por la cruz. Y como dijimos al principio, a la manera de Dios sí, a la mía no. Y vamos a ver en la palabra de Dios dos hombres. Uno hizo la voluntad de Dios, hizo las cosas a la manera de Dios. Y el otro, vamos a descubrirlo. En 1 Samuel 13, del 9 al 14, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, tranquilamente, como si no pasara nada. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Quedaros con estas palabras, porque vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín. Saúl no obedeció a Dios y eso le costó el reino. Él dice aquí en la palabra de Dios, vi que el pueblo desertaba, puso sus ojos en las personas, puso sus ojos en su problema y me dije a mí mismo, van a venir los filisteos contra mí.
¿Qué pasa? Cuando ponemos los ojos en los problemas, cuando ponemos los ojos en las circunstancias, cuando ponemos los ojos, incluso en los hombres, en las personas, en las mujeres, ¿qué pasa? Que ahí se levanta la voz. Una voz que no es de Dios, una voz que nos quiere hacer dudar. Y empezamos a hacer la película de algo peor que va a pasar que todavía no ha pasado. Y esa simple decisión a Saúl le costó el reino. Cuidado, porque una simple decisión que tal vez tú creas que no tiene trascendencia y no sirve bien nada, porque nadie te ve, porque nadie sabe, pero Dios todo lo sabe y el Señor lo ve. El Señor sí lo ve. El Señor lo ve todo. Ve tus pensamientos, tu corazón, las decisiones que tomas en secreto, aún las decisiones que no se lo has contado a nadie, pero ya lo has tomado en tu corazón. También el Señor lo ve, también el Señor lo sabe. Y una simple decisión puede cambiar el destino de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Saúl se preocupó porque solo tenía 600 hombres. Pero para su vergüenza, en ese mismo texto, si seguís leyendo, es cuando el Señor le da la victoria a Jonatán y a su escudero. Él tuvo miedo porque solamente se estaba quedando con 600 hombres. Él lo hizo a su manera. Él lo hizo a su manera. Se fue y levantó un holocausto y una ofrenda a Dios. Y cualquiera diría, pero si le estaba ofreciendo a Dios, ¿por qué eso es malo? Porque es a la manera de Dios. Es como Dios le agrada, no como tú quieras hacerlo. Y como Saúl lo hizo a su manera, Dios cogió a 2 hombres obedientes y les dio la victoria. Les animo a que sigan leyendo ese texto porque es muy revelador, muy revelador. Yo ahora no me voy a meter mucho en ese texto porque es que eso es para 2, 3 prédicas más. Con esto comprobamos que más que aptitudes que destaquen, aptitudes con P, o conocimiento humano, el Señor busca corazones dispuestos y disponibles, que es igual a estar rendido, para obedecerle. La segunda vez que Saúl hizo lo que le dio la gana, y es que es así, ya lo puse literalmente porque es que hizo lo que le dio la gana, fue en 1 Samuel 15, 14. Capítulo 15, versículo 14 al 23. La orden fue, no lo vamos a leer exactamente eso, vamos a leer el siguiente capítulo, pero la orden fue dada por Samuel de parte de Dios a Saúl que él destruyera todo de los amalecitas, incluido su ganado y todo lo que pertenecían a los amalecitas. O sea, el Señor le mandó a Saúl para que destruyera al enemigo de Israel y lo destruyera todo, no solamente a ellos, sino también todo lo que era de ellos, todo, se destruyera totalmente los enemigos. Pero Saúl lo hizo a su manera y obedeció a medias. Y una obediencia a medias es igual a, exactamente, es igual a desobediencia. Cogió un botín y la respuesta de Samuel, porque él cogió un botín y para justificar otra vez que él hizo a su manera, ese botín se lo entregó a Dios para santificarlo. Es como decir, me he robado esto y esto de Hacienda, pero lo doy de ofrenda, porque yo, es lo mismo, es eso, pero yo doy de ofrenda, porque tengo un corazón agradecido. Y ponemos esa vocecita, no es porque nos autoengañamos. Y esa es la vocecita del autoengaño. Hay que ser sinceros. Lo hemos pasado todos, incluido yo. Esa vocecita de autoengaño es muy seductora, que te quiere atrapar. ¿Qué pasa? Samuel le dio esta respuesta en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión
y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muy fuerte. Aquí algo así se levantó me llamó mucho la atención cuando estaba repasando la prédica porque no lo había visto antes. Puedes estar haciendo sacrificios en tu servicio a Dios. Puedes estar sacrificándote y esforzándote y dando todo de ti. Y esto es para los que estamos sirviendo en esta casa. Y podemos sacrificarnos y ser el primero en llegar y el último en irse y estar siempre y sacrificarte. Y creer que lo estás haciendo bien. Y creer que lo estamos haciendo bien porque estamos esforzándonos. Estamos dando sacrificio. Pero si no estamos obedeciendo, de nada vale. Es que es muy duro lo que dice aquí el Señor, que Él prefiere la obediencia al sacrificio. Y eso es decirnos a nosotros cuando estamos sirviendo, todo lo que has hecho con ese sacrificio y esa fuerza humana, vale, lo veo, pero no me vale, porque no me has obedecido. Y eso es duro. El camino de nuestra manera es peligroso y te aparta del propósito de Dios. Ese camino te puede sacar del plan que tiene Dios para tu vida. Saúl ganó muchas batallas, pero fue recordado por la decisión que tomó en medio de esas batallas: obedecer o desobedecer a Dios. Las decisiones que tomes en los momentos difíciles o en tiempo de incertidumbre van a definir el destino que tomarás. Vamos a repetir esto. Las decisiones que tomes en los momentos duros van a definir tu destino, para bien o para mal. Va a definir tu camino. Va a definir si te vas a ir a la izquierda, a la derecha, al centro o si te vas a ir para atrás. Porque también te puedes ir para atrás. Y no tomar una decisión también es tomar una decisión. Porque yo he sido engañada por eso. A veces hemos dado la espalda al problema, como tenemos que tomar una decisión y no estás, no te veo, como cuando éramos niños y jugábamos al esconde-esconde y cerrábamos los ojos y porque cerrábamos los ojos creíamos que la persona ya no nos veía. A veces actuamos como niños y ante una decisión no tomamos ninguna. Pues déjame decirte que si no estás tomando ninguna decisión, ya la has tomado, que es volver atrás. No manipulemos a Dios. A veces manipulamos a Dios para obtener nuestros deseos o beneficios. Saúl manipulaba a Dios. ¿Os habéis dado cuenta en el primer capítulo? Decía, me esforcé y levanté holocausto a mi Dios. No se estaba dando cuenta. Incluso a mí me sorprendió que Saúl le dijo, por lo que has hecho perderás tu reino. Eso le dijo Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl en ese momento le vino en sí y dijo, Señor, perdóname. No, él cogió sus cosas y se fue. Que ni le entró. Ni siquiera entró y salió. No, ni entró. ¿Sabes por qué? Porque hacer las cosas a la manera nuestra endurece el corazón. Endurece. Y cuando el Señor te habla a través de tus padres espirituales, a través de los siervos de Dios, no es que ni te entra ni te sale, es que ni te llega. No te llega. Eso es muy duro. Un corazón duro no puede ser ablandado por Dios. Un corazón duro, para que sea ablandado por el Señor, primero se tiene que rendir. Primero se tiene que humillar, porque Dios no va a forzar, no te va a agarrar y rompértelo. No, Él va a dejar que te vayas por el camino que has elegido y que los golpes y los cinceles, como una palabra que dio el apóstol Daniel, ¿cómo vas a ser moldeado? ¿Por los cinceles o por
o con el barro. Y el Señor permite para que cuando ya te des unos cuantos porrazos y te des cuenta, ahí está Él esperándote como un buen padre. Pero no esperemos a eso. Si hoy estás aquí y si el Señor le ha puesto, yo creo fielmente, realmente cuando el apóstol Daniel me dijo que yo predicara, a mí nunca me gustaba predicar ni que me digan que tengo que predicar. Yo ese día no quiero venir a la iglesia, sinceramente. A mí me gusta editar, estar ahí atrás, que nadie me vea, hacer fotos, grabar, pero estar ahí delante de las cámaras no me gusta. Pero ¿sabes qué? Que yo sé que cuando el apóstol Daniel da una orden es a través del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo le ha puesto en el corazón de él. No suele tomar decisiones por sus emociones o por lo que le venga bien. Y yo sé que si hoy tú estás aquí y estás escuchando esta palabra es porque el Señor quiere que la escuches. Y si se te ha endurecido el corazón, inclina tu alma, inclina tu oído. Y el Señor puede transformarlo. Pero Él necesita que te inclines. Cuando buscamos a Dios solo si necesitamos algo para alcanzar un fin, cuando lo hacemos para que nos vean, y hacer esto es cosa seria porque nos aleja de Dios. Cuando solamente le buscamos al Señor porque necesitamos algo, o porque tienes un examen, o porque te has peleado con alguien, con tu madre o con tu padre, o con un amigo en el colegio, o con tu jefe, y lo usas como un pañuelo de lágrimas, que te desahogas y luego te vas. O necesitas algo porque necesitas su ayuda para algo y te acercas a Él. Eso es manipular a Dios. Y el Señor busca corazones rendidos, no mentes llenas de conocimiento. El Señor busca corazones rendidos, no mentes llenas de conocimiento. Y no es que el conocimiento sea malo. Podemos estar capacitados con el conocimiento adecuado para hacer algo. Pero si no tenemos un corazón rendido, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el propósito final es que Cristo sea glorificado, no nosotros. Servir a Dios a nuestra manera no sirve. Y también lo vemos en un personaje más de la Biblia, Usa. En 2 de Samuel 6, 5, 7, tocó el arca para protegerlo a su manera. No se interesó el tiempo que el arca estuvo en su casa, porque si no su vida hubiera sido transformada. Porque tú puedes decir, pero tú cómo vas a saber si tú no estabas ahí y eso no pone en la Biblia. Pero sí pone que cuando estuvo en la casa de Obed-edom, todo, su casa, su ganado, todo fue bendecido, fue prosperado, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Pero en cambio, cuando estaba en la casa de Usa, pasó sin pena y sin gloria. Nadie se enteró que estuvo ahí. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno le prestó atención y le dio el primer lugar y el otro no. Y Usa no le interesó el arca el tiempo que estuvo en su casa. Era un mueble más. Y de repente, delante de los hombres, sí le interesa el arca. Tal vez yo pienso en mi mente que tal vez Usa pensó, seré recordado como el hombre que salvó el arca. Oh, yo quiero ser recordado así. Tal vez, o sea, yo lo pienso, no es que la palabra de Dios no pone eso, son cosas que yo me hago ahí en mi mente. Que tal vez él haya pensado eso, que iba a ser recordado como el hombre que salvó el arca. Y sin dudarlo, saltó para protegerla. Pero esa decisión le costó su vida. Usa y Saúl tienen algo en común. Se familiarizaron con las formas. Cuidado. El símil
de esta palabra es costumbre. Familiarizarse es costumbre, acomodarse, entrar en una rutina. Y eso es, ellos se acomodaron con las maneras de hacer las cosas, perdieron el foco en Dios y se quedaron con las formas. Esto los llevó a apartarse de Dios y así perder el temor de Dios. Cuidado cuando nos fijamos en las formas y no en lo que está dentro. Es que no me gustó cómo me habló. Es que la forma en que me lo dijo, vale, es un ser humano. ¿Vosotros sabéis que nuestros apóstoles son seres humanos? Y como seres humanos tienen personalidad, carácter, tono de voz, cultura, padres, abuelos, generaciones, son seres humanos. Pero no tenemos que fijarnos en las formas, tenemos que fijarnos en lo que hay dentro. Y yo a mis padres espirituales los tengo con mucho respeto. Y muchas veces me han dicho cosas de maneras que no fueron agradables, la verdad. Me lo podían haber dado con un poquito de chocolate. Pero no, pero el Señor me dijo, cuidado, no mires las formas, mira la unción que yo he puesto, mira lo que hay dentro. Porque si nosotros miramos las formas, perdemos el respeto y nos familiarizamos. Y ahí está, es como, ay, ibas tan bien y tropezaste. Y eso al corazón del Señor le duele, porque faltar al respeto a siervos de Dios o a su obra es deshonra. ¿Saben qué hacían en el tiempo de la ley en Israel cuando un padre deshonraba a su hijo? Lo apedreaban para que la maldición que cayó sobre el hijo no se fuera por todas las generaciones, como le pasó a Canaán, el pueblo de Canaán, que fue con Cam, que deshonró a Noé. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel apedreaba. Gracias a Dios que no estamos en el tiempo de la ley. Yo ya no estaría aquí, yo ya estaría muerta. Yo ya hubiera sido apedreada. Sí. Hubo veces que le he faltado respeto a mis padres espirituales, y lo digo públicamente. Tanto a mi pastora Miriam como a mi apóstol Esperanza, a mi apóstol Daniel y también a mi pastor José Alejandro, le he faltado el respeto. Y el Señor se entristeció. Tanto que me dolía el corazón. Yo decía al Señor, ¿pero qué pasa? Porque en mi momento de acalorado, a mí que nadie me diga que yo hice algo malo, o sea, me lo como también. Pero cuando se me baja el calor, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Y qué he tenido que hacer? Pedirle perdón al Espíritu Santo. En ese mismo instante, si no estoy con ellos, llamarlos. Perdóname porque te he faltado al respeto. Y si les he faltado el respeto en público les he tenido que pedir perdón. Porque cuando tú dañas a alguien en público tienes que restituir. ¿Cómo se mata el orgullo? No solamente diciendo que no al orgullo, haciendo actos de humildad. Y pedir perdón cuando tú te has fallado es un acto de humildad. Y hacerlo como el Señor te diga. Tienes que preguntarle, si ahora cuando estoy diciendo estas palabras no están apuntadas aquí, pero si ahora que yo estoy hablando de esto te viene a la memoria algo, eso es el Señor. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo le tengo que pedir perdón? Porque yo quiero hacerlo a tu manera para ser restaurado. Y el Señor restaura. Gracias a Dios que restaura. Gracias a Él. El Señor restaura. Y el Señor restaura y esa relación se vuelve a sanar. Pero ahí tienes que aprender ya de los errores y mantenerte en esa actitud de humildad. Mantenerte en la humildad.
la rutina o costumbre es un veneno. A ver si son buenos hijos. ¿Qué es igual que la rutina? ¿La ruina? Es lo que el pastor siempre nos dice. Rutina es igual a la ruina. Rutina es igual a la ruina. Y es así. Es un veneno. Porque pierdes la pasión, el enfoque. Cuando empiezas perdiendo la pasión y ya te quedas sin ganas y ya empiezas a fijarte en las formas, ya no te estás fijando en Dios, ya estás mirando las formas. Entonces ya pierdes el gozo porque todo te cuesta el doble, todo te cuesta el doble. Y es muy fácil caer en esto si no hacemos lo que dice la palabra de Dios en Mateos 16, 21 al 27. Y aquí vamos a ver, se podría decir que 3 voluntades. Vamos a ver en este capítulo. Primero, el propósito que tenía Dios con Jesús. Segundo, la voluntad del hombre. Y tercero, la manera de Dios. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le estaba contando a sus discípulos los planes que tenía Dios para él y que ya era necesario ir a Jerusalén para que empiece su sufrimiento. Y dicen, es necesario, es como que te dijeran, es necesario que vayamos para allá para que yo tenga que sufrir. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Y para que me maten y yo pueda resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, viéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pedro, ¿por qué el Señor puso esto? ¿Por qué el Señor permitió que esto estuviera escrito así en la palabra de Dios? Porque diría, uy, qué mal eso deja Pedro, ¿no? Si Pedro estuviera delante, eso no lo ponga, eso bórralo, eso lo cortas cuando edites, que me deja muy mal. Pero no, el Señor lo puso. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene la duda viene para hacerte dudar de Dios. Aquí Pedro le quería hacer dudar de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba contando el propósito de Dios. No le estaba diciendo lo que él quería. Me es necesario. O sea, tengo que ir porque es mi deber, no porque yo quiera o no quiera. Este es el plan de Dios para mi vida y hay que ir a hacerlo, dijo Jesús. Pero en ese momento Pedro le quería hacer dudar de Dios. Ten compasión. ¿Dios no tiene compasión de Jesús? Eso le estaba diciendo, ¿no? Dios no tiene compasión de ti porque mira lo que te va a hacer sufrir. Ten tu compasión por ti mismo. Es muy fuerte, pero es que eso es lo que le estaba diciendo. Le estaba haciendo dudar. Jesús fue tentado a poner los ojos en las formas. Jesús fue tentado a acomodarse, a quedarse en su lugar, ahí sin sufrir, sin pasar por la cruz. Él fue tentado como nosotros. Pero ¿qué dijo Jesús? Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pedro quería lo que muchas veces hemos querido nosotros, tener la victoria, tener a Jesús, pero sin pasar por la cruz.
Muchas veces queremos eso, queremos la presencia de Dios, queremos la presencia de Jesús en nuestra vida, pero sin pasar por la cruz. Pero aquí el Señor nos dice cómo es a la manera de Dios. ¿Está claro? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Vamos a ver ahora a Gedeón. Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. De 7 años, no me había fijado en eso. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Más o menos todos conocemos la historia de Gedeón. El Señor llamó a Gedeón, él se estaba escondiendo. A mí me gusta mucho la prédica del apóstol Daniel, que él habla de Gedeón, que cuenta cómo se esconde y le dice el Señor: tú, valiente y esforzado, ¿dónde estás? Y él estaba llamando para darle la victoria al pueblo de Israel, que estaba siendo atacado y siempre estaba robando sus frutos. Lo primero que el Señor le ordenó a Gedeón fue derribar a los ídolos antes de recibir las instrucciones de cómo vencer a los enemigos. Buscar a Dios y ponernos a cuenta con Él no es una pérdida de tiempo. Buscar a Dios ante una situación o un problema te da una perspectiva, una nueva perspectiva. Porque ya sabía el problema, los enemigos le robaban. Y Dios le dijo: yo te usaré, yo te daré la solución. Y Gedeón podía decir: vale, venga, ya, dímelo, venga, ya. Pero el Señor le dijo: no, primero vamos a levantar un altar. Vamos a tener un tiempo de intimidad. Vamos a entronizar a Jesucristo. Cuando nos tomamos ese tiempo de ponerle a Él en primer lugar, ante una situación difícil, ante una situación de conflicto, el Señor ahí es cuando te ilumina y te da una nueva perspectiva, te abre la visión, te abre tus ojos espirituales. Cuando buscamos a Dios, le estamos poniendo en primer lugar que los problemas y las situaciones. Al principio leímos un versículo que tal vez has pensado: no tiene nada que ver con el mensaje, porque has leído ese versículo. Porque yo también lo pensé cuando lo estaba haciendo. Y el Señor me decía: no, pon ese versículo primero. Y yo: pero no tiene sentido. Y ya después, ¿qué pasa? ¿Qué decía al principio? Juntos van al cautiverio. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Las situaciones que nos preocupan, los problemas, las facturas por pagar, se pueden convertir en ídolos. ¿Cómo? Vamos a analizarlo. ¿Pensamos en los que nos preocupa con frecuencia e intensidad? ¿Nos angustiamos? ¿Buscamos la solución a cualquier precio? ¿Se está llevando nuestra energía, nuestro tiempo, la paz que el Señor nos ha dado? Nuestro tiempo de intimidad con Dios se está convirtiendo en un ídolo que lo estamos cargando. Como decía en Isaías 46, lo estamos cargando y no lo estamos llevando. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Juntos van al cautiverio. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, vamos cargando a nuestros ídolos, sean problemas, preocupaciones o simplemente nuestros deseos, lo que a mí me da la gana de hacer. Esto nos aleja de Dios, endurece nuestro corazón. El Señor nos dice hoy, como a Gedeón: destruye esos altares. A la manera de Dios sí funciona. El Señor ordenó que no solamente se destruyera ese altar, sino que se levantara un holocausto. Pero hay un dato curioso cuando yo lo leí que me sorprendió,
que le dijo que usara la misma madera de la imagen de Acera. Le dijo, y esa madera que tendrás por haber destruido a la imagen de Acera, la usarás para levantar holocausto y quemar ahí. El Señor quiere restaurar el lugar que le pertenece a nuestras vidas en medio de ese dolor y angustia. Prueba es donde debemos levantar un sacrificio al Señor, usar lo que nos preocupa para dar un sacrificio de alabanza, quemar en adoración. El Señor le dijo a Gedeón, usa esas tablas y quémalo en holocausto. Y eso es lo que el Señor nos pide hoy. Derriba esos altares, esos ídolos, entrégame tu corazón, pero quémalos en mi presencia, quémalos en adoración, quémalos inclinándote a mí, porque eso es sacrificio cuando nos rendimos a Él. En Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto me dice una cosa, que además lo he comprobado. Estar lejos de Dios agota. Hacer las cosas a nuestra manera agota. Querer llevar el control de todo agota. Entonces, vamos a hacer aquí como los doctores, vamos a ver los síntomas para diagnosticar esta enfermedad. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado de servir a Dios? ¿Te has pensado de que lo haga otro? Que lo haga otro. ¿Has pensado eso? ¿Has visto una situación y has mirado para otro lado? Como que nadie me ve que haya visto, que eso está sucio y hay que limpiarlo. Que venga Carlos y lo haga. Que venga no sé quién y lo haga, que yo no soy mujer. Es la casa del Señor y todos somos sus hijos. Es nuestro deber cuidar su casa. ¿Has pensado? A mí no me toca hacer eso. Esa no es mi parte, eso no me corresponde. Eso es la parte de los sugieres, eso es la parte de multimedia, eso es la parte de los pastores. Que hablen los pastores. Eso no es mi parte. Mira, yo sí lo pensé. Yo sí lo pensé. Pensé todas esas cosas. Que lo haga otro. Los domingos para mí era como un trabajo. Y yo no me había dado cuenta que llegué a ese punto. Y fue un día, bueno, ya el Señor me estaba hablando hace tiempo, pero yo me estaba haciendo como la que no escuchaba, porque quería seguir haciendo las cosas a mi manera. Y una compañera dijo, mira, en el grupo de trabajo, por favor, quedemos antes del domingo, que yo el domingo lo uso para desconectar. Y yo pensé, por lo menos una se puede tomar el lujo de desconectar, porque yo trabajo. Me salió solo. Y cuando lo pensé, sentí así un ¡pah! En mi corazón. Y digo, uy. Exacto. Warning. Peligro. Es muy duro, pero podemos entrar en eso. Cuando tú ves que venir a servir al Señor es como un trabajo más que tienes que hacer y has perdido el gozo, el foco, que es dar la gloria al Señor, que es servir con gozo. Entonces en ese momento el Señor me dijo, ¿cuándo fue la última vez que me serviste con gozo? Y los recuerdos que me vinieron fueron de las épocas que yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 8 a la iglesia para limpiar los baños. Y luego llegábamos a casa rápidamente, descansábamos porque teníamos que volver a ir a Calahonda cuando estábamos ahí y rápidamente teníamos que venir para volver a limpiar.
Y Carlos recordará ese tiempo. Él me hablaba mucho de eso. Sírvele al Señor con gozo. Y eso yo recordaba en tiempos de cuando el Señor me dijo, ¿cuándo fue la última vez que me serviste con gozo? Y eso entristeció mi corazón. Pero no era el mío, era del Señor, era su corazón el que estaba triste. Y yo le dije, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Dónde perdí el gozo? ¿Dónde me tropecé? ¿Dónde me caí? Y ahí el Señor me dijo, pusiste tus ojos en las formas. Quisiste hacer las cosas a tu manera y las hiciste. A tu manera las hiciste. Por eso estás cansada, agotada y ya no tienes ganas de servirme ni de seguirme. Tienes que venir a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Los que estáis trabajados. Dice, es que te das cuenta que esta palabra es para lo que estamos sirviendo. Porque dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. O sea, los que están haciendo cosas. Los que estamos sirviendo podemos caer en dejar de mirar a Dios y hacer las cosas a nuestra manera y ponerlo rutina, llegar a la iglesia, encender las luces, hacer esto, poner la silla, poner los sobres, Es como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y poner como una coreografía y hacerlo mecánicamente. Y todo el mundo, nadie se va a dar cuenta. Y dirás, yo estoy sirviendo a Dios, yo lo estoy haciendo bien. Pero al Señor no le agrada eso. Porque más que sacrificios es la obediencia. Y Jesús nos enseñó que hay que servir con gozo. Con gozo. Porque el propósito es darle la gloria a Dios. El propósito es glorificar a Dios. Y tal vez si vamos con el piloto automático, no nos damos cuenta de que vino una persona nueva y tú pasaste y ni te enteraste. Y tal vez el Señor quería usarte a ti como canal para que ella sienta su amor, el amor de Dios. O tal vez un hermano o una hermana no te saludó, pero tú como vas con el piloto automático, como miras la forma, tú ya te vas cabreado a casa. O te saludó de aquella manera. Me suele pasar a mí. Y se van cabreados. Porque perdemos el propósito. Estamos aquí para darle gloria a Dios. Estamos aquí para levantar un culto de sacrificio que sea un olor agradable al Señor. Y cada gesto, cada acto que haga, sea poner un sobre, poner una silla correctamente, bajar la persiana, limpiar algo, subir un volumen, bajarlo. Sea lo que sea que estés haciendo, o si estás y vienes y te arrodillas y simplemente vienes con una actitud de Señor, quiero darte todo lo que hacemos aquí, es para Dios, es para levantar un altar, no tiene que volverse en rutina, no se vuelva rutina, porque la palabra de Dios dice que seamos uno como Dios, Jesús como Dios, seamos uno para que el mundo vea. Pero si venimos aquí como rutina, como costumbre, yo tengo costumbre de ir los domingos a la iglesia. No. Yo voy a la iglesia para adorar, para ser uno con el pueblo, para hacernos uno. En este lugar es cuando nos unimos para adorar al mismo Rey y mostrar al mundo el amor de Cristo. No podemos perder el propósito. Y tal vez las instrucciones no las entiendas cuando el Señor te lo diga. Lo que tienes que hacer para solucionar esos problemas. O cómo le tienes que servir. Tal vez no lo entiendas o no tenga mucho sentido. Como le pasó a Gedeón. El Señor le dijo en Jueces 7:2, tienes demasiados guerreros contigo. Señor, vamos a ir a la guerra, hay muchos millones, son mis enemigos. Y tú me dices que yo tengo muchos guerreros. No tiene lógica. Si cuando vas a la guerra, ¿qué es lo que quieres? Más, no menos, más. Que tienes ya el doble de los enemigos, no importa, otro doble más. Queremos más. O sea, eso es la mente humana. Y le dejó con 300. El día de la batalla el Señor le dijo, te he dado la victoria, pero si tienes miedo, porque el Señor conocía el corazón de Gedeón, le dijo,
te he dado la victoria, pero si tienes miedo, ve con furia en el campamento madianita y escucha lo que están diciendo. Gedeón fue y para su sorpresa un soldado tuvo un sueño y su compañera lo respondió. Y lo podemos ver en Jueces 7, 14 al 15. Tu sueño solo puede significar una cosa, le estaba diciendo el soldado a su compañero. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Y aquí me sorprende mucho lo que hizo aquí Gedeón. Y le dio a cada hombre más espadas. No. Le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro y con una antorcha adentro. Y esto nos deja una enseñanza. ¿Qué simboliza estas 3 cosas? ¿Por qué Gedeón no le dio más espada? Si cada uno tuviera 2 espadas, como son 300, serían como 600 hombres. Ahí calculando. O hacer una táctica de, venga, los de la primera fila todos con escudo, los de la segunda fila con las papas así, y no sé qué. No. Él le dijo, toma, un cuerno de carnero, una vasija de barro, con la antorcha. ¿Qué significa esto? La vasija de barro representa a la persona que se deja moldear por el Espíritu Santo. La vasija de barro, ¿quién es el alfarero por excelencia? El Señor. Y vamos a hacer una pausa aquí para meditar. Porque tal vez estás pensando que todo lo has hecho mal. Y cuando miras a tu alrededor solo ves caos. Caos. No sabes por dónde empezar. Es como cuando entras en una casa a limpiar y todo está sucio, todas las habitaciones, todo está desordenado, todo. Y es como, ¿por dónde empiezo? Tal vez tú sientas así tu vida ahora mismo. Cuando te ves a ti misma y miras a tu alrededor, solo ves caos, caos y más caos. Y piensas que ya está perdido para ti. Ya cometí demasiados errores, me alejé demasiado, estoy demasiado lejos. Y no solamente que me alejé, sino que los errores que cometí me endurecieron mi corazón. Todo lo hice mal, porque lo hice a mi manera. Y tal vez tú estés pensando eso, porque yo también lo pensé. Yo pensaba que ya mi vida ya no iba más. Yo no iba a seguir creciendo en Dios. Y el Señor me hizo leer Jeremías 18. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a ser otra, hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Jeremías 18:4. Dios lo puede volver a hacer contigo. Aunque tú ahora mismo veas alrededor tuyo solamente caos, el Señor tiene el poder de coger esa vasija y volver a reconstruirla. Pero tenemos que rendirnos. Dios lo hará con los corazones dispuestos y disponibles para dejarse moldear por el alfarero por excelencia. Si hasta ahora has hecho las cosas a tu manera, pero aún así ves la misericordia de Dios, ten cuidado. ¿Por qué? Porque hay un momento donde el tiempo de la misericordia de Dios se acaba. Y no es que su misericordia tenga fin, porque su misericordia no tiene fin. Es el tiempo el que se agota. Y tú podrías decir que esto no es de Dios. ¿Cómo Dios no va a obrar con misericordia si Él es misericordioso? Y vamos a leer la Biblia, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías 21, capítulo 21, versículo 10. Ya me cansé de tratar con bondad a esta ciudad.
lo voy a destruir, se la entregaré al rey de Babilonia para que le destruya con fuego. Les juro que así lo haré. No abusemos de la misericordia de Dios, porque eso es burlarse. Eso es burlarse de Dios. Y es tomarlo de tonto. Decidamos ser una vasija de barro para que el Señor se pueda moldear. Si aún en los medio de las malas decisiones tú estás viendo la misericordia de Dios, ese brazo no es para que lo ignores y sigas haciendo lo que te dé la gana. Ese brazo es para que le cojas a Él y le des la espalda a tus deseos, a tu manera de hacer las cosas. Para eso se extiende el brazo de la misericordia de Dios. Pero si tú sigues por ese camino, el Señor va a hacer esto. Y tú misma o tú mismo te vas a ir hacia la destrucción. Dios no te manda. Tú estás decidiendo. Por eso tenemos que tener cuidado y ser sensibles cuando estamos viendo la misericordia de Dios. Si has fallado y has visto la misericordia de Dios, eso yo lo tengo como un semáforo. Digo, uy, Señor, ¿cómo tengo que hacerlo entonces? Yo se lo pregunto, porque yo veo mucho la misericordia de Dios en mis metidas de patas, pero yo no quiero abusar de Él. Entonces le pregunto al Espíritu Santo. Y si a veces aún no lo sé, se lo pregunto a mi amiga, a mi pastora. Y les cuento. Pero mira cómo Dios ha sido misericordioso. Y ellos me dicen, pues la próxima vez ya sabes que tienes que hacer así, 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 y prever esto, esto y esto, y tal, y tal, y tal. Y buscar a Dios antes, no después. Entonces, que si tienes dudas de cómo hacer las cosas a la manera de Dios, el Señor te ha dado padres, no eres huérfano. No eres huérfano. Acércate a tus padres. La antorcha representa el fuego de Dios y el cuerno del carnero es el shofar y representa la alabanza. Esta es la forma en la que el Señor nos dará la victoria, en medio de la obediencia y la alabanza. En la Biblia hemos visto que no solo se menciona a los que han obedecido la palabra de Dios, también a los que no. Entonces podemos decir que hay dos listas: personas que obedecen a Dios y personas que no obedecen. ¿En qué lista quieres estar? Porque no es solamente que te recuerden, sino cómo te recuerden. A la manera de Dios, sí. A mi manera, no.